Cambiamos ya de tema, el de revocación de contrato de armas. Sí, Sí, si A ver, quieren, pues, sí. no sé muy Pues bien. es algo que ya habían, bueno, Suarú de Erra ya lo había mencionado. De hecho, yo en cuanto vi el video, eh, cuando ella lo menciona de hacer la revocación, yo fui a hacerlo. No sé si ustedes se acuerdan de esa parte, de ese video. No, algo acerca sí. de que escribías un papelito y decías como que me salgo de esta religión y vas a la Ujú. iglesia y lo dejas. Sí, ¿lo hiciste? Yo la verdad es que no, porque energéticamente ya lo hice hace mucho tiempo. Para mí Ah, la ok. religión no existe desde hace muchos años. No, para mí tampoco. De hecho, cuando yo entré no traía ninguna religión, pero cuando vi eso, se me hizo muy lógico. Y Ujú. en cuanto estaba terminando de ver el video, terminé de hacer mi hojita y la fui a dejar y sí, me pasaron muchas cosas. ¿Qué te pasó? Eh, Después de haberlo hecho, primero les digo que es un contrato de alma y ahorita les digo Ujú. lo que me pasó después de hacerlo. Vale. Este, Primero, los contratos sálmicos los hacemos antes de entrar, pero aquí está el truco. Hay contratos que hacemos aquí adentro, como los de la Ujú. religión, que tienen demasiado simbolismo y demasiada carga energética que nos siguen de reencarnación en reencarnación, y más si es gente que está reencarnando en la tierra. Entonces, como dijo Suaru de Erra, te voy a decir así para no decirle un número, para no decir 9. Ella dijo que te liberes del lado encarnado y serás libre siempre. Entonces, el liberarte del lado encarnado es liberarte de todos estos contratos y estos acuerdos. Son 37 acuerdos sálmicos que hacemos al entrar. Uno es el acuerdo de percepción, la Ujú. religión. Este, lo tengo apuntado. El de la mortalidad, el de la muerte, también es un Ujú. acuerdo álmico. Este, el de el amor incondicional también es un acuerdo álmico. Eh, ¿Cuál otro? El de la mortalidad, el del abandono, el de la traición, las memorias traumáticas, todo eso son acuerdos que hacemos cuando entramos. Entonces, cuando empezamos a hacer, y esto va muy de la mano con el trabajo de sombras, la revocación de contratos álmicos y el trabajo de sombras van muy a la par, porque cuando empiezas a hacer trabajos de sombra, te das cuenta que es algo que vienes arrastrando de más atrás, de tus vidas más pasadas. Entonces puede ser que estemos repitiendo relaciones por haber hecho un contrato de amor incondicional. Y entonces empiezas a repetir el mismo patrón y no te das cuenta que estás haciéndolo porque hiciste este contrato álmico. Entonces es importante hacer estas revocaciones, principalmente no porque estemos vivos ahorita, sino porque nos vamos a morir y cuando moramos, por acuerdo que tú mismo estás haciendo y no lo has revocado, vas a, tú mismo vas a querer regresar porque quieres volver a cumplir el acuerdo que ya cumpliste. Entonces caes en un bucle de reencarnación porque quieres arreglar algo que ya habías arreglado en una encarnación previa, pero cuando sales no te das cuenta de que ya lo habías arreglado. Y está esa parte metafísica muy entrañada ahí entre todos estos acuerdos, pero el más fuerte es el acuerdo de la religión, cuando nos bautizan, porque hay una implicación aquí, el bautismo lleva implicado agua. Entonces, ahí es un acuerdo álmico ya muy metafísico porque nos tocan la coronilla es nuestra conexión que tenemos hacia afuera, aunque todo el cuerpo en sí está conectado con nuestra alma,
la coronilla sería como la antenita que traemos, ¿no? Entonces ahí es donde nos empiezan a meter, a meter el primer bloqueo. ¿Por qué lo tienen que hacer? Bueno, a muchas religiones la hacen cuando ya la persona está adulta, pero la mayoría, y es la más fuerte y todos han pasado por ella, es la católica. Y no me refiero a que hemos pasado por ella durante esta encarnación, sino también pudo haber sido que en alguna otra encarnación hayas pertenecido a esa religión, porque no es de esta época, ya tiene millones de años en la Tierra. Entonces, cuando despiertas en conciencia, te das cuenta que tienes que hacer ciertas revocaciones. Entonces, eso era lo que decía Suaru de Erra, en este video que les comento, que luego voy a buscar el link y los pasamos para que lo agreguen a la descripción, para que sí, puedan ver, para que puedan ver el video y la explicación más amplia de Suaru de Erra de este tema. Pero en sí, lo que les decía al principio, cuando yo estaba viendo ese video, fue algo así como, algo dentro de mí me dijo, tengo que hacerlo. Entonces terminé de escribir mi papelito y me fui a la iglesia que tenía yo a una cuadra. En cuanto puse, porque lo dejé como en un altar que tienen ahí en la iglesia, una iglesia católica que estaba cerca. En cuanto puse el papel en la mesa esta como altar, tenían una cosa como una estrella con algo redondo en medio, algo blanco, no sé cómo le llaman. Pero en cuanto dejé el papel, me di la vuelta y traté de salir, empecé a sentir el cuerpo súper pesado, como que algo me jalaba. Y yo así de, ¿qué está pasando? Y empecé que te estaba jalando así de, ¿a dónde vas, Yaret? Sí, era muy pesado, aunque suene a broma, era una energía muy pesada. En cuanto empecé a caminar, era más difícil salir, era como si estuvieras caminando adentro del agua, que vas caminando tratando de avanzar y el agua te hace pesada las piernas, más o menos. Y dije, puta, voy a arder cuando salga de aquí, cuando dé un paso fuera de la iglesia, seguro me incinero. Y empecé así como pude, porque sí sentí el cuerpo como súper pesadísimo. Empecé a caminar y cuando puse un pie afuera, fue otra cosa. Fue así como si algo se abriera y me dejara salir. Y me empecé a sentir súper ligera, físicamente mi cuerpo era muy, muy ligero. Después de eso, ese mismo día en la noche, empecé a tener muchísimas visitas de entidades del bajo astral, pero mal, de que yo así de, ¿qué hice? Ya me vienen por mí estos demonios y no sé qué, porque rompí mi acuerdo con la iglesia y ya nadie me proteja. O sea, vean el punto. Entonces me di cuenta que mi hermano el menor, que vive en Cabos, me había dejado una imagen de un San Judas, que él cree en eso. Cuando lo vi, dije, ¡ay, eres tú! Entonces agarré a medianoche, lo envolví en periódico y me lo llevé al bote de la basura y ahí lo fui a tirar. Eso. Fue una sensación muy extraña el tirarlo y empecé a buscar cualquier imagen que tuviera con denotación religiosa, porque mi mamá es más católica que el Vaticano. Es más católica que el Papa. Sí. Bueno, de hecho, sí, yo creo que cualquiera a lo mejor es más católico que el mismo Papa. Sí, la verdad. Entonces, sí, empecé a registrar entre todas mis cosas que no hubiera nada de denotación religiosa, y todo lo que encontré lo empecé a juntar y lo quemé. Es ahí en la madrugada, así yo y cuando lo empecé a quemar, pude ir sintiendo como estas
entidades que habían estado molestándome se empezaban a ir y me empezaba yo a sentir como con más poder, como que no sé si fue mi sensación o mi imaginación, pero me empecé a erguir, como que mi cuerpo se empezó a poner más derecho y me sentía wow, me siento muy poderosa en este momento, me sentía muy llena de poder, de que si me encontraba a una entidad en ese momento, sí podía yo hacer algo y sí podía destruirla y era una sensación de poder inimaginable, así de me sentía súper poderosa, de que podía con todo. Y a partir de ese momento todo eso ha ido como que al contrario no se ha ido disminuyendo esa sensación de sentirte poderoso y de sentirte como nada más en ti, sino sino se ha ido creciendo, ¿no? Entonces es como, wow, y todo eso me empezó a pasar a partir de eso. De ahí empecé a hacer yo mis propias revocaciones y empecé a investigar acerca de las revocaciones álmicas. Hasta el momento llevo 17 revocaciones de contratos álmicos y les voy a comentar que ya puedo salirme del astral a voluntad. O sea, me desdoblo mucho más fácil que cuando entré. Entonces, porque hice rompimiento de acuerdos con el colectivo, revoqué acuerdos de abandono, todos estos acuerdos los he ido revocando. Y cada rompimiento o cada revocación que he ido haciendo trae un proceso muy fuerte también. Entonces, cada que empiezo a hacerlo, es como que ya sé que algo paranormal me va a pasar. Como que se rompen cosas, como que me desaparecen cosas, veo sombras moviéndose, no solo en mi casa, también cuando voy en la calle caminando entre la gente, bueno, cosas que te empiezan a pasar cuando tu percepción empieza a ser más amplia. De hecho, no me espanta porque cuando entré, que era lo que les contaba, yo los veía, entonces fue así como que, ok, pero me imagino que conforme me fui adaptando, me fui alineando con la energía del inconsciente colectivo y empezaba a percibir lo que ellos percibían. Y pues nada, esto de la revocación. Interesante. Por ejemplo, en el papelito que escribiste para la iglesia, ¿escribiste como una carta o simplemente pusiste ahí si Puse tienes exactamente lo, puse exactamente lo que Suaru decía, que no, que había sido engañada, que había sido reclutada bajo engaños y mentiras y que revocaba cualquier conexión presente, pasada, futura, en cualquier línea temporal con la Iglesia Católica o con cualquier religión. Fue todo lo que le puse y ahí la fui a dejar. Qué interesante. Sí, ¿tú no lo hiciste, Shar? ¿O no, Yo, bueno, con esta yo sí he encarnación no estado fue? haciendo algunos, pero no he hecho el de la iglesia. Y más que nada hago como decretos de liberación, etcétera. Sí me han pasado cosas raras y cosas fuera de lo normal. De hecho, Sí. yo creo que no podemos medir la trascendencia que esto tiene porque es como si trabajara en diferentes niveles, no nada más en tu nivel físico, tu nivel, no sé, es como Sí, si fuera a escalar, pues. sí, es que como es átmico, bueno, hablemos álmico, entonces sí es como que abarca todo. Sí se siente raro. Sí, Sí. como que se abarca todas las dimensiones, todas las frecuencias, todas las densidades. De hecho, en el astral es cuando más lo sientes, porque te sientes más liviano también, como más libre para poder moverte, para poder ir y venir. Eso sí, no sé, porque a mí me cuesta trabajo. De hecho, nada más cuando salgo es por espontáneo, así, no por voluntad.
Estaría genial Sí. por voluntad. Pues yo los escribo y los quemo. El último que hice, el fuego de la hoja fue muy no chistoso, pero sí fue muy raro porque la hoja se empezó a quemar de adentro hacia afuera y se hizo un remolino en el medio con el fuego. Lo hice en la playa, en Luna Nueva. Entonces el remolino se hizo, hace cuenta, prendo la hoja de las esquinas y no sé cómo el viento dobla la hoja y el fuego llega a la mitad de la hoja y ahí se empieza a remolinar el fuego, se apagan las esquinas y el fuego de en medio fue lo que quemó toda la hoja. Yo me quedé así de, wow, qué onda. Y esa fue mi revocación de contratos con el inconsciente colectivo. Y ese, bueno, tiene 2 semanas, 3 casi, que lo hice. Qué interesante. Oye, entonces, ¿consideras que es necesario hacerle, inclusive, por ejemplo, como en mi caso, de que ya me siento energéticamente desligado de la iglesia? Pues es que, bueno, no sé, ahí creo que dependería de cada uno, ¿no? De su, cómo lo sientas, pero yo te digo, lo que yo sentí en ese momento era que lo tenía que hacer tal cual como ella decía, como Suaru decía. Y no sé, tú después de que empezaste a hacer esto de la religión, porque yo de entrada no creo en ninguna religión. Cuando entro, para mí ninguna religión existe, ¿no? Ujú. Entonces, de hecho, tuve muchos problemas en mi trabajo cuando volví a reincorporarme a mi trabajo porque siempre discutía yo con mis jefes de que no había una autoridad, de que no debía haber alguien, una autoridad sobre mí, sino que pues, todos teníamos que trabajar igual, ¿no? Y sí me trajo bastantes problemas. Me llamaban mucho la atención por mi actitud, de que a veces no, si alguien no hacía algo, yo no era la que lo quería hacer todo, o sea, era comedida, pero no era de la persona que quería hacer todo, ¿no? Sin ayuda. Siempre andaba buscando a alguien que me ayudara. Y sobre todo a la gerenta, porque se suponía que ella era la líder. Yo decía, oye, tú ven y ayúdame, porque tú eres la líder, ven a ayudarme. No sé, luego nos tocaba limpiar. Yo trabajaba para Diamonds International, una compañía de joyería. Y siempre cuando me tocaba limpiar relojes, porque se tienen que pulir los relojes, siempre le decía, oye, tú ven, ayúdame, deja de estar ahí sentada, no estás haciendo nada, también eres una empleada igual que yo, ¿no? Entonces siempre tuve problemas con esto de los La trabajos. jerarquía. Sí. Y de la mano iba la religión, porque me daba risa cómo mis compañeros es que lo tienen los tienen tan programados que lo primero que hacían al entrar a la tienda era persinarse. ¿A la Y tienda? antes Era una iglesia, ¿no? sí, pero vender 400,000 pesos en un día es un poco complicado cuando tratas de vender un Rolex o un, bueno, ya hablando de marcas y cosas, un Montblanc, un Rolex, Tag Heuer no es tan caro, pero también tiene su gama. Entonces son cosas que cambias dimensiones y empieza la gente casi se ponen a orar una media hora antes de entrar al piso de ventas para poder vender algo ese día. Entonces sí, la gente tiene sus manías también en ventas. Ya Sí, cuando están, sí, pues para vender, no sé, de hecho, eso se me hace interesante porque nací en una sociedad que son más persinados que el Papa, entonces pues también estuve en lo de la primera comunión y luego la confirmación y por muchos años de mi vida y no recuerdo así que fue de que me persinara cuando estuviera en la iglesia, pero sí tuve muchos años de una creencia religiosa que
no sé, un día antes de algún examen o algo que quería pasar, iba a la iglesia y como que, ay, Diosito, por favor, ayúdame. Como Robert que se ponía a orar en la noche antes del examen. Ajá, no he escuchado eso, pero a lo que voy es que cuando hablas de, pues, de tus compañeros de trabajo, los entiendo perfectamente, porque yo pasé también por esa, etapa y, pues, también llegué a la etapa donde dices, pues, todo esto no cuadra y, y llega un momento en donde dices: "¿Sabes qué? Esto es pura tontería", y te desvinculas completamente de la religión. Pero, afortunadamente creo que en mis planes de vida escogí como que estar en ese tipo de situaciones de estar en una sociedad bien religiosa como para sentir toda esa influencia y poder entender a esa gente, igual con temas de educación y amor por los animales y, y muchos temas, como que me ha tocado estar en el otro lado bien Matrix y luego pasar como que, al lado donde te conviertes en despierto o informado y pues la parte padre es de que no criticas a esa gente, la La entiendes, entiendes, claro. creas empatía y para mí eso de crear empatía es de las cosas que estoy seguro que vine a buscar en esta experiencia. Sí puede ser que te vengas a trabajar tu empatía igual, pero a lo que iba, me empezaba a dar cuenta que la gente estaba muy programada. O sea, yo viéndolos desde mi punto, desde donde mi entendimiento me daba cuenta que las personas estaban tan programadas que no se daban cuenta de su propio poder, de que tenían que delegarle su poder a alguien más para poder hacer algo, ¿no? No se Ujú, estaban dando cuenta de que no era el persinarse 30 veces o el que se pusieran a decir una oración como mantra cada 5 minutos para ver si llegaba un cliente y les compraba, sino que eran ellos mismos porque estaban atrayendo eso. Había uno que otro de los que trabajaban ahí que leían cosas de metafísica como la ley de la atracción y todo esto, ujú, pero la mayor parte de las personas estaba dentro de esa porque para mí es una programación, yo lo veo como está programado, porque sí, es un programa, realmente si tú lo ves de una manera muy objetiva y desde afuera, es un programa que te inculcan desde niño, igual que la educación, que la medicina, todos son sí, programas que estás siguiendo. Al sí, final de cuentas no es juzgar a alguien por su creencia, sino darte cuenta de que está siendo tan manipulado que no se da cuenta que él mismo es el que está generando el poder hacer tal o cual cosa. Entonces, de hecho, el día que hice mi revocación de contratos álmicos, estaba yo en el trabajo y estaba como a una cuadra más o menos la iglesia de donde yo trabajaba. Y cuando me vieron hacerlo, estaban así como, me veían como, está loca, qué onda, ¿no? no te gritaron: "Hereje, hereje, hay que quemarla". No, no, pero sí empecé de hecho, renuncié de ahí porque me di cuenta que yo no era compatible ya no era, después de hacer la revocación, me empecé a dar cuenta que no era compatible, me sentía súper fuera de lugar, era algo muy raro, era algo muy Este, extraño. se llega, bueno, más bien pasa eso. Yo también tuve siempre el problema de como que digo, ¿por qué como que hay un jefe y hay que escuchar sus órdenes y lo que diga hay que hacerlo? Como que todo eso nunca me cuadró en la escuela o cualquier parte donde como que había una figura de líder que tienes que seguir al pie de la letra. Yo también siempre tuve esos problemas de no, yo voy a hacer lo que para mí es lo correcto y para mí no debe existir esa parte de que eres jefe. O sea, está bien la parte de a lo mejor un liderazgo,
que se gane el liderazgo por sus acciones y todos somos un equipo y siempre tuve esos problemas en la escuela, trabajos, inclusive en los mismos. Creo que ahorita ha cambiado la situación y cuando cambias tu frecuencia, es como que no sé, como que lo que atraes o las líneas al son más apegados a tu forma pero bueno, eso es otro tema para otra, pero concuerdo de que cuando vienes de esa mentalidad o ese tipo de vida donde no hay como que jefes, solo hay gente que solo está pensando en ayudarse unos a otros y vienes a esta experiencia, ya sea que vengas con ciertos recuerdos o no, tienes como que mente esa sensación de cómo deberían de ser las cosas y siempre causan conflicto, choque, por más que desde que naciste te hayan tratado de programar a la religión, a obedecer y todo eso, sí, siempre va a haber esa semillita, algo en dentro que te va a decir esto no está bien y pues con el tiempo despiertas y descubre como que te descubres totalmente de lo que desde un principio sabías que eras, pero como que intentaste llevar ahí como que la fiesta en paz con la Matrix, pero llega un momento donde, o sea, como que dicen de que te sales del closet y dices, esto es lo que soy, esto es lo que me hace sentir bien y vives esa forma de pensar, que muy probablemente no, o más bien no viene de la programación Matrix de esta tierra, sino de todas estas vidas que has tenido en anteriormente y ya tienes una definición. Pues es que de hecho, Te- no sé si te acuerdas, perdón, Shar, Sí, no sé si se acuerden que Suaru decía que las semillas estelares traen una especie de teflón para que la religión no les afecte, ni la educación, ni nada de esto. O sea, para no caer tanto en los programas. O sea, hay algo que las semillas estelares traen para no caer tanto dentro de estas programaciones. Yo como lo veo, como que digo, el que es perico es verde hasta en Taijeta, ¿no? Mm. A lo que voy es que si tu esencia tu esencia, por más que encarnes en este planeta y en esta densidad 3D, tu esencia nunca la pierdes, siempre va a estar ahí y va a estar llamándote. Y no sé si eso sea el teflón del que habló, pero por lo menos en mi caso no vine con recuerdos, pero siempre he estado esa esencia que no sé si sea ese teflón, pero yo lo veo como la esencia y el ejemplo que le dis del perico. ujú. Pues es que siempre tu ser como que más genuino y tu yo real como que busca la forma de salir, ¿no? De manifestarse y Sí, o sea, de estar ahí. Ujú, es algo que te llama, algo que siempre te dice, ¿sabes? Eso no soy yo, es como intentar ser algo que no eres, siempre hay esa incomodidad, ¿no? O sea, ujú, podría ser como cuando estás en una familiar y tu mamá te dice, pórtate bien con tu tío, con tus primos, lo que sea, pero no te caen y como que haces lo mejor posible por llevar la fiesta en paz, pero estás así como que, no, bro, no me gusta sí. lo que estoy haciendo y al final, pues termina siendo tú, ¿no? Descubres como que eso no va, pero a esa esencia es a la que me refiero. Claro, es que ahí es cuando se nota y se sabe que uno es diferente a los demás también.
Y ahí es donde ya podemos entrar al tema de qué es una semilla estelar. Muy bien, Yaret. Tenemos, me incluyo, no tengo claro cuál es la diferencia entre una persona informada, que inclusive, de hecho, he visto gente que dice que no, ya no cree en la religión, pero cuando pasa enfrente de una iglesia se persina. Son como cosas que nunca, no he entendido. Un informado, un despierto y una semilla. ¿Cuál es la diferencia? Quien quiere comenzar está bien. Quien quiere comenzar, Yaret, Ah, bueno, principal, lo que comentábamos antes, una semilla estelar trae un teflón, una cobertura, algo que no le permite caer tanto dentro de las programaciones. Haces la experiencia, como en tu caso, de pasar por la religión, de pasar por la educación, de pasar por esto y por el otro, pero al final llega tu momento de el despertar, el saberte diferente a los demás. Y el saberte diferente es, no soy mejor ni peor ni nada, simplemente soy diferente, pienso por mí mismo. Eso es una semilla estelar. ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento de que hay algo más afuera, aunque no sabes qué es, aunque no lo hayas visto nunca, tú sabes que las cosas son de manera diferente. Lo sientes dentro de tu ser, es algo tuyo, es algo como lo decías antes, es algo que no te lo pueden quitar, el que es perico donde quiera es verde, ¿no? Entonces, eso sería una semilla estelar. Aparte de que no todas pueden, ¿cómo podría decirlo? No, el concepto no abarca todo, y no todos pueden ser semillas y no todos no pueden ser semillas por no encajar dentro de esta descripción, sino que hay procesos dependiendo de cada persona. Unas personas vienen a experimentar una cosa y otras otra cosa. Puede ser que solamente hayas venido aquí a ser una persona informada y no una persona despierta. Una persona informada es aquel que solamente, como el señor César, para ponerlo como ejemplo, él está informado de que tiene toda la información, me refiero a que tiene la información tanto de la NASA como de Taijeta, pero no puede discernir entre qué es real y qué no, dónde hay manipulación y dónde no. No digo que Bueno, lo de Taijeta sea ley, pero hay un punto donde por discernimiento y por entendimiento, cuando vienes de fuera, hay cosas que te van haciendo clic. Lo que decíamos la semana pasada, hay información que en cuanto la escuchas te hace clic, como, sí, es esto y esto, aunque a veces no entiendas realmente la información a nivel consciente, pero hay algo en ti que se está moviendo y te está diciendo, esto es real. Entonces, ahí entraría dentro de la parte de una persona que está solamente siendo informada. Conoce todo porque lo ha leído, pero en sí no lo ha procesado, no ha llegado a ese punto donde está procesando toda esta información. Entonces, pero podría llegar a ese punto más adelante, porque está en la búsqueda y es una persona que tiene al menos el hambre y la curiosidad de claro, conocer y... lo que hace que crezcas como ser, o como Ujú. alma, o como conciencia, es eso, la curiosidad de buscar más opciones. Pero cuando no entiendes de lo que estás hablando, es cuando solamente quedas con la información. Te quedas solamente, es como leer un libro y no saber para qué lo leíste. O sea, sí, leí el libro. ¿Y qué dice? No, pues habla de las flores y de meditación. ¿Y qué aprendiste? ¿O qué estás llevando a la práctica de esto, no? De lo que leíste. No, pues era solamente para leer algo. Entonces, ahí nada más quedaste como alguien informado. Es un ejemplo, ¿no? Ujú. Y no estás trascendiendo y no estás llevando a otro punto
la información. La integración, ¿no? La integración de la Exactamente. información. Normalmente integramos la información. A veces nos cuesta más trabajo a unos que a otros. Y eso lo dijo también Suaru. Hay algunos que no les da la maceta y hasta ahí van a quedar. De hecho, de ella es no le da la maceta. De que ya no, ya su nivel de conciencia ya no avanza más porque es hasta ahí donde ellos decidieron llegar. Que puede ser que en algún punto vayan a salir, pero pues eso depende de la persona en sí, de qué tanto tiempo se dedica al trabajo interior para poder procesar toda esa información, porque sí se necesita tiempo. La verdad es que cada que yo veía un video me daba mi tiempo para procesarlo, no me llenaba de más videos, me daba mi tiempo entre uno y otro para procesar la información, para entenderla, no nada más para tragarme las cosas, porque no es cuánto tiempo lleves siguiendo la divulgación, es cuánto entiendes la divulgación, como lo que les comentaba de esta señora del grupo, que siempre pregunta, ¿cuánto tiempo tienes siguiendo la divulgación? Puedes llevar una semana y no haber visto todos los videos, pero tu nivel de conciencia puede ser tan grande que nada más con ver de los primeros videos de mecánica de la manifestación ya estás entendiendo perfectamente de qué están hablando. Entonces no es el tiempo en sí, sino el nivel de conciencia y el trabajo que tú tengas contigo. Y mayormente las semillas estelares ya vienen nada más para que les hagan, ahora sí que para recibir la información y que te empiece a hacer clic, clic, clic uno atrás del otro. Yo creo que ahí Jared tocó un punto súper crucial, que es el de la búsqueda de la información mezclado con la integración y con el trabajo interior, que es lo que realmente hace la diferencia. Porque yo creo que sí hay personas que no vienen completamente despiertas desde nacimiento, pero que a través de eso pues ya encuentran su camino. Claro, y si no. Bueno, ahorita después ya me gustaría que alguien que nos echara, todavía no me queda claro cómo definir a una persona despierta. ¿Cómo te definirías a ti mismo? No tengo idea. La verdad es que soy como que no me interesa definirme a mí mismo, no me interesa si las demás personas creen que soy semilla o no, o creen que soy esto, el otro, es como que yo nada más estoy en mi camino para mi crecimiento como conciencia y es todo lo que me importa. Pero Eso te hace. Ajá. pero estoy así como que, no sé, tengo muchas preguntas, pero es así como que quiero comenzar de que me platiquen de qué es o cómo se definiría un despierto, ¿no? Porque se escuchan todos estos palabras por ahí y como que no quedan más claras cuando nos dicen de no, pues toda la gente que está en la Tierra son extraterrestres y luego no me queda claro y eso los hace, entonces quiere decir que todos son semillas y luego está el otro tema de ¿y qué pasa con esas conciencias que nacieron en la tierra? Ellos cómo se les considera. Entonces, como tengo todas estas piezas, quiero Es que tienes todos los conceptos un poco revueltos. Para empezar, tú acabas de dar la descripción perfecta de lo que sería una persona despierta. ¿Por qué piensas por ti mismo? Una persona informada solamente recibe la información de aquí, de allí, de acá, de allá, pero no está pensando por él mismo, no está procesando la información, lo que decía Shar, no está integrando, solamente está llenándose de información, está viendo información de aquí, de por acá, pero no está discerniendo, no está pensando por él mismo, no está analizando las cosas, no está diciendo, esto sí me cuadra, no, esto no me cuadra, pero voy a ver esta información. Entonces ahí es cuando te das cuenta entre una persona despierta y una persona informada. Una persona informada solamente repite como borrego, bla, 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 o como loro, ¿no?
Pues el borrego que solamente hace mu, ¿no? No hace ve, sí, la vaca Mu. hace mu. Sí, nada más Ok. repiten como pericos, o sea, repiten y tratas de decirle, no, es que el otro, y empiezas a tratar de hacerlo un poco más analítico el tema, cualquier tema con el que quieras hablar, y no hay un entendimiento, se cierran y es cuando empiezan a defender su posición de, es que yo lo leí aquí, y te buscan la nota. Sí, está bien que tú lo hayas leído donde tú quieras, pero tú qué piensas, tú qué es lo que tú piensas, hasta dónde te está llevando este tema mentalmente, qué te puede decir tu ser de esto. No, es que yo lo leí aquí y es que aquí también dice lo mismo y aquí también. Entonces, esa es una persona informada. Se basa todo en base a la información que existe y no se ponen a discernir. Otra vez yo y mi palabrita. No disciernen, La palabra del solamente, día. sí, nada más siguen y repiten. Esa es una persona informada, porque sí conoce el tema, saben que la vacuna es mala, saben que el PCR es malo, pero les preguntas por qué y no te saben decir por qué. Están informados, saben que es malo, pero no han llegado a la otra parte. Oigan, Ok. pero aunque tú te identifiques como semilla o como ser humano despierto, todos tenemos nuestra maravillosa individualidad y nuestro camino es de uno solo, o sea, tu camino Es, de crecimiento y todo va por su propio lado, o sea, no es igual al de los demás sí, eso y no te sí, puedes comparar a otra persona ni puedes decir, ah, es que fulanita tiene esta experiencia, entonces ella es claro. semilla y yo no, porque no, eso no No, no, coincide, no. no, Eso no lo porque todos, define. ujú, Sí, todos sí. tenemos nuestro propio camino súper, súper diferente al de los demás. Sí, Ujú. cada uno tiene también muy marcado cómo va a despertar, cuándo va a despertar. Todo Sí, depende y de cómo va a cada ser su individuo. evolución. Sí. Sí, ahí sí depende de cada individuo. Pero ya hablando a grandes rasgos y queriendo encasillar, ahora sí que ya como sushi, cortando todo por Ujú. cachitos para que sea más entendible, realmente entraría dentro de esa categoría los dormidos, los informados y las semillas despiertas, Ujú. aunque cada uno termina siendo al final un ser estelar, aunque haya nacido en la Tierra, Eric. Lo que nace no es el ser, sino el alma viene de afuera. No es que la conciencia haya nacido en la Tierra, es que viene de afuera y se quedó atrapada. Muchas veces caen en la rueda del samsara y están repitiendo la misma película encarnación tras encarnación. Por eso les decía antes que es bueno hacer el corte o la revocación de contratos sálmicos, porque si no Mm. vas a caer en lo mismo, o sea, vas a seguir reencarnando porque hiciste un contrato cuando entraste la primera vez y estás repitiendo nada más un patrón, estás repitiendo algo que ya tuvo fecha de caducidad, pero como tu alma se acuerda que hizo ese contrato álmico cuando entró, lo empieza a No repetir de quiero nuevo, seguir. porque para el alma no hay porque para el alma no hay tiempo, realmente para el alma no hay tiempo, no hay espacio, no hay lugar, todo es aquí y ahora. Entonces cuando sales dices, oh, se me olvidó hacer esto, y ahí vienes de nuevo, y ya No, lo y habías hecho 40,000 veces antes, y estás sí, repitiendo la misma situación otra vez. Y no es aparte de hacer ese proceso de revocación significa pues que has tomado conciencia y que ya por tan solo tu sola intención de hacer las revocaciones ya pues ya tiene una trascendencia, ¿no? A nivel exactamente, espiritual. claro, ahí ya estás pensando por ti mismo. Ya no Ujú. estás solamente informada de que algo está pasando alrededor tuyo, sino ya estás consciente de que tú eres la que está creando todo lo que pasa alrededor tuyo. Mm. Yo me Y pregunto ya, cómo, bueno, después de lo que... es que cuando haces una revocación de contratos, te vuelves tan consciente que es imposible no ser
responsable de lo que dices, de lo que piensas y de lo que haces. Porque sabes que cualquier movimiento en falso va a tener una acción, ya sea positiva o negativa. O sea, cualquier movimiento que tú hagas siempre va a tener una reacción en ti, en el plano físico, en el plano material, que lo vas a ver o en el momento más cercano o en el momento futuro, pero lo vas a ver al final de cuentas y te vuelves más consciente de eso cuando empiezas a revocar contratos. Mi pregunta es entonces estás diciendo que si no revocas el contrato vuelves a reencarnar en la Tierra. Probablemente porque es como algo que tú te acuerdas cuando sales, te acuerdas de que hiciste eso. Y sobre todo en este punto de la religión, que era lo que mencionaba Suaro de Erra, como haces contratos con ellos en cuestión de religión, a lo mejor ahorita tú, mientras estás encarnado, estás tratando de liberarte y todo eso, pero pues tu alma tiene otra intención cuando sales, cuando desencarnas. Entonces, a lo mejor si te encuentras a San Pedro y te dice, no, pues ahora tienes que volver a la tierra. Pero cuando tú estabas encarnado ya no creías en San Pedro, pero pues también no revocaste el contrato con San Pedro, que no existe, pero se quedó ahí. Que a nosotros a esta altura, ya hablando más de cosas, hablando más como personas despiertas, a esta altura creo que ya estamos en un nivel de conciencia tan fuera de que siento que ya no sería tan fácil que un arconte nos encontrara afuera para decirnos que tienes que regresar para cumplir con tu contrato de bautismo, porque tienes que reencarnar, ¿no? Entonces, creo que ahí en el caso de las personas que ya estamos a este punto, que ya estamos conscientes de que lo estás haciendo con conciencia, porque no es nada más decir, no, yo no creo, yo soy ateo. No, lo estás haciendo con la conciencia de que te sabes tú el creador de todo eso. Y ahí ya es diferente. Cuando tú tomas el poder sobre lo que dices, piensas y haces, ya le estás quitando el poder al otro, que en este caso sería la religión. Entonces ya ahí como que también cambia esto, ¿no? Sí, creo que una Pero pues forma sí, no está de más hacerlo, por si las moscas. algo yo creo que donde nos podemos dar cuenta si ya estamos como separados de la religión o la política o cualquier otro tema, es en los sueños, ¿no? Que en los sueños somos nuestras ideas y es lo mismo cuando, no sé, cuando estás en la entrevida, o sea, sigues tú con tus ideas. Y si en los sueños también ya estás desligado de la religión, o sea, ni te pasa por la cabeza que se presente algo religioso en un sueño o Yo la no, política sí. en un sueño, o sea, como que ahí es donde te das cuenta de que ya no, esos temas ya no son parte para ti de tu realidad, ya es como Pero ya no el existe. mundo onírico, aunque estés en el éter, el mundo onírico y desencarnar son dos cosas diferentes. Porque ya cuando desencarnas, ya no estás en tu cuerpo físico. Cuando estás en el mundo onírico, todavía estás consciente en cierto punto de que ya no estás dentro de cierto grupo, ¿no? Por ejemplo, religioso. Ya estás más consciente. De todos modos, regresas a tu cuerpo y sabes que por conciencia ya no estás ahí, ¿no? Pero cuando desencarnas es diferente, ¿Cómo sería según. diferente? O sea, desencarnas y ahí Claro, vuelves a porque caer en la religión o cómo? no, pasas a la entrevidas. Ajá, Hay una, cuando sales, hay un punto en que está todo blanco y realmente si piensas en agua, te aparece agua. Si piensas en una papa, te aparece una papa. Entonces, como estás saliendo, todo el programa que traías aquí
lo vas a reflejar allí, porque el programa te lo sigues llevando después de desencarnar, que era lo que decía Suaru de Erra. Por eso es importante hacer las revocaciones, porque cuando desencarnas, no eres consciente de que te estás llevando la 3D hacia afuera. La estás sacando porque eres la 3D, porque tú eres el inconsciente colectivo, porque tú eres la manifestación de todo esto. Ajá, Entonces, cuando exactamente, eres tus ideas, pero si ya no tienes la idea de la religión, ya lo tiraste de hace, cuando estabas encarnado, y la política, claro, eso, o sea, pues me imagino que ya no lo haces presente en la entrevida, ¿no? A lo mejor, piensas en una banana, en un vaso con agua, en otras cosas, pero o en ya, tarjeta, sí, ajá, pero no pero buscas atraer esas ideas de la religión, la política, o San Pedro no se va a aparecer ahí porque para ti desde hace tiempo, cuando estabas encarnado, ya como que no, para ti ya no existe, fue como que nació claro, un punto por ahí pero publicitario. tienes que morir consciente de eso. O sea, cuando estés saliendo, cuando estés desencarnando, tienes que estar consciente de eso. Ese es el truco, estar consciente de que tú ya no eres ninguna religión, porque ¿qué pasa cuando morimos? Aunque tú seas un ser consciente, si tu familia no lo es, te van a llevar de todos modos a una iglesia, aunque tú no quieras. Ujú, Y los rezos de las iglesias son mantras. ok. Entonces te los están repitiendo durante quién sabe cuántas horas por varios días, mientras el alma sigue ahí escuchando, porque el alma se queda todavía al lado del cuerpo esperando y después en lo que se va. Esa parte también la dijo Suaru de Erra. Entonces, en lo que tú te vas, de hecho, Gosha le preguntaba, es que si no soy católica, si mi novio no cree en nada, no, pues nada, porque no cree en nada, pero ahí Soru le decía, pero no cree en nada en esta encarnación, en las otras. ¿Cómo sabes que pensabas en tu encarnación anterior si llevas mucho tiempo en un bucle de reencarnación en la Tierra? Bueno, eso Entonces, es que ahí está el punto. ¿Cómo sabes que no estás reencarnando? O sea, sí, el punto es romper todo eso y tratar de que la familia no te esté rezando 20,000 Ave Marías para que no te jodan tu cruzada o tu ida a Taijeta o a Avalon o a donde quieras irte. Ese es el punto, ujú. Sí, lo que único al que, fin, ahí lo que como tú decías, la religión es lo último que muere cuando te ajá, sales, porque sí, al final, hasta el día que te mueres, te la tienen que poner en medio, ujú, seas de la religión que seas, porque igual en la funeraria va a haber una cruz o una seña de algo religioso. Y si te llevan al panteón, igual en el panteón va a haber algo así. Entonces es liberarte completamente, tratar de liberarte por completo del lado encarnado es un tema más de la religión. sí, a mí algo que me llama la atención es lo que decías de que tú cuando hiciste el video sentiste esa necesidad por revocar los contratos. Y yo me pregunto, pero a mí no me llamó la atención esa parte de revocar los contratos y me siento como que no he estado en ese bucle. Es más bien como si de fuera hubiera decidido, hubiera preguntado por la película más padriúric del universo, la más intensa, y me hubieran dicho, sí, la Tierra y en ese proceso de ascensión y todo el rollo, y no, muy padre, y óigame, y dicen que hay muy buena comida ahí en la Tierra, como que qué lugar me recomienda, ¿no? Pues que allá en Veracruz, México, y no, pues ahí póngame, y no, y yo acá, o sea, como que me siento que no he estado en ese ciclo, y también no siento de que me vaya a llevar, pues la religión y todo eso, a la siguiente vida. Claro,
ahí es lo que te decía, que las semillas estelares traen un teflón. Ese es el teflón del que te hablaba. Ujú. Entonces, o sea, es algo, no se te pega algo, pero como yo estaba consciente de que mi avatar había pasado por todo eso, dije, no está de más. Ujú. Son dos cuestiones totalmente diferentes. Tú has Sí, estado en tu avatar, tú estás consciente que has estado en él desde niño. sí. Entonces, desde cierta edad tú has estado trabajando contigo mismo para no dejar que la religión, bueno, cualquier otro programa entre realmente dentro de ti. Ujú. Ya aquí ya son cuestiones más de personal y más metafísico también. Sí, sí, sí. Y también les estaba platicando de lo de este concepto de ¿cómo le podría llamar? Como una fracción de una conciencia como nueva, joven, que es su primera encarnación y esa primera encarnación es en la tierra. Entonces, Ay, ¿cómo se le definiría a esa conciencia? Es como que, bueno, me imagino que todos son estelares, no importando de sí son dónde, fuente, todos somos todos, fuente, todos son fuente. sí, todos somos fuente. Una cosa es que hayas encarnado previamente en cualquier otro punto y otra cosa es que vengas directamente desde la fuente. Y hay gente que ha venido directamente desde la fuente, Sí, que están aquí en la Tierra.